Bueno, además de los mercados, los sectores que exportan, la canasta que exporta la región también está vulnerable. Es decir, estamos hablando de recursos naturales, agrícolas, energéticos, mineros, y lo que Osvaldo mencionaba, las industrias ambientalmente sensibles. En una definición, son unos 40 industrias a nivel 3 de CUSE, que son productos o industrias que utilizan muchos recursos naturales o que polúen mucho en su producción. No está claro si eso realmente va a ser algo que se va a utilizar en acuerdos, pero es una forma de mirar la posible vulnerabilidad de las industrias, incluye mucho cemento. Bueno, son industrias en las cuales la región exporta mucho, especialmente algunos países, ¿no? Como vimos en el plano de Osvaldo. Hablando de los productos primarios y manufacturas basadas en recursos primarios, se nota que la región como tal aumenta su dependencia en ellos últimamente. Lo que en la CEPAL llamamos la reprimarización del patrón exportador regional. Es decir, entonces no solamente existe ya una vulnerabilidad por la alta dependencia en estos productos de canasta exportadora, pero sigue aumentando. Mucho de eso tiene que ver con una alza de precios, pero ves que es una tendencia de 10 años o más, ¿no? Bueno, si miramos por mercados, los principales mercados que habían visto, la Unión Europea y Estados Unidos, se ve que la Unión Europea tiene exportación de la región para la Unión Europea, tiene un alto contenido, más del 70% en esas dos categorías, y de Estados Unidos una alza, una reversión de la tendencia anterior. Es decir, que hay un problema, un aumento en esas vulnerabilidades. No solamente estamos vulnerables, pero aumenta esa vulnerabilidad. Bueno, hablando de las industrias ambientalmente sensibles, aquí tengo un poco de definición. Las industrias que pueden ser afectadas mucho son las 4 principales, ¿no? Son estas. Un tema también es que las metodologías ahora, algunas incluyen el uso de productos de capital, otras no. Independiente de eso, esas industrias sí utilizan capital. Así que, independiente de la metodología utilizada al final para medir la huella de carbono, ellos son muy vulnerables, o sea, no se salvan por un asterisco en esta metodología. Entonces es un problema preocupante para ciertas industrias y sectores de algunos países. Otra cosa que en las industrias también normalmente tienen una cadena de producción más simples. Y como estamos hablando de nuevos procesos de medición, nuevas metodologías siendo aplicadas y siendo desarrolladas cada vez más sofisticadas, esas serían las primeras con que se espera aplicar esas metodologías. Van a ser el inicio vão ser afectadas primero. Tienen un problema ahí de origen. Hablamos un poco de las metodologías en sí, el problema de por qué nos preocupa el tema de estar siendo desarrolladas independiente de la voz, sin tener la voz de los países que estamos exportando para ellos. Es que existen, es un tema muy técnico y si hay biólogos y si hay científicos de medio ambiente que entienden mucho más que yo, pero diferencias entre ellas sobre temas que se parecen pequeños tienen un impacto muy grande en el resultado final de la huella de un producto. Digo, por ejemplo, un ejemplo que me viene en mente, yo creo que el pasto, si uno usa pastoreo en la carne, bueno, el pasto en sí mantiene el carbono, secuestra el carbono. Entonces, la medición del impacto de la exportación de carne, si esa medición incluye o no ese secuestro de carbono del pasto, tiene un efecto muy grande en cuál va a ser la huella de ese producto y cómo va a acceder al mercado exterior. Ese es uno, el tipo de floresta. Depende del tipo de árbol, el tipo de floresta tiene distintas características medioambientales. Entonces, la forma de medir eso todo impacta. Entonces, son temas sumamente técnicos, importantes de estar negociando, estar hablando, estar enterado de la implicación para cada país. La dificultad aquí es que cada país tiene una realidad de matriz energética, de productos, de florestas muy distinta. Entonces, hay un desafío un poco de cómo unir la región cuando hablamos de temas técnicos muy detallados, ¿no? Bueno, en temas de transporte aéreo es también importante porque es el transporte que más polúe por kilo, ¿no? De exportación. Muy más fácil llevarlo por barco, mucho menos contaminante llevarlo por barco. Y ojalá con los nuevos containers que son helados y pueden mantenerse, puede usarlo, pero hay cosas como flores frescas y frutas y verduras que no se pueden. Hay un tema importante para la región, por distancias.
Bueno, no sé si hablamos un poco ya de eso, no sé si vale la pena hablar un poco de más de eso, pero el tema del productor individual, una estimación que se vio que un producto para ser certificado puede variar, depende de la metodología, entre $3,000 y $70,000 para la certificación inicial. Y ahí hay que ver que $70,000 para certificar un producto una vez, que ojalá sea más de un año, pero se tiene que hacerlo cada año. Y si va para otro país o para otro comprador que requiere otra huella de carbono, otra forma de medir, imagina cuánto afectaría un productor pequeño. Y no solamente el productor, desde un productor grande tiene que certificar sus proveedores en la cadena de life cycle, en la cadena de vida del producto. Entonces, no solamente que sea puede ser un productor grande de un producto importante, pero si tiene un proveedor de un producto pequeño que está en su cadena, él tiene que ser certificado. Entonces, imagina lo que es la cadena, la complicación que puede ser. Pasamos por eso, bueno, hablamos un poco de lo que son oportunidades, ¿no? No me recuerde, puede ser un tema de discusión interesante, es entender o lembrar de un periodo reciente cuando un cambio fundamental ha pasado en el comercio mundial. Es un tema que tiene un potencial de impactar el comercio internacional muy grande. Puede cambiar lo que el viejo concepto de ventajas comparativas estáticas, ¿no? De repente puede cambiar los precios relativos porque tiene una nueva norma, puede cambiar las competitividades, los países realmente tienen oportunidad ahora de nuevas cadenas de valor, nuevos métodos de producción, nueva inversión. Eso todo es un potencial muy grande, una dinámica que se ve ahora, que es una oportunidad. Hay que ver como un nuevo espacio, no hay grandes jugadores que están establecidos en esas áreas todavía. Pero hay movimiento de mucha gente. Es un lugar para entrar, divertido entrar. La región tiene ventajas comparativas. El sur tiene un clima mejor. Estudios muestran que el mismo producto producido en un país son productos específicos, en este caso fue Nueva Zelanda, pero un producto específico ahí, creo que fue sheep, ¿no? Como oveja. Producido ahí, y mesmo incluindo el transporte, tiene una menor huella de carbono total que la misma oveja producida donde se consume en el Reino Unido. ¿Y por qué? Porque ahí no se usa menos fertilizante, método de pastoreo, método de alimentación, todo menor. Y eso más que compensa el efecto del transporte. Entonces hay ventajas comparativas medioambientales, digamos, que la región puede beneficiarse. Y hay que entenderlas y tomar ventajas. Bueno, eso, por empezar, aquí voy a cerrar con eso, hablando un poco más de cómo las ideas políticas estaban en la presentación de Osvaldo, creo que cubrieron todo. Hablo un poco más de cómo vemos los gobiernos en los países que tienen medidas de etiquetaje, cómo ellos han trabajado. Primero que van por el lado de responsabilidad social empresarial. Es decir, como dijo, miren las empresas que están distribuyendo toda la actividad económica y intentan enfocar en ellas, como, ¿no?, reducir la huella de carbono, aumentar la eficiencia energética como tema de responsabilidad social empresarial. Lo abordan por ese tema, mucho menos que hablar del consumidor, ¿no? Porque ven que el impacto puede ser mucho más fuerte mirando ahí. No trabaja tanto en los requerimientos, pero sí en desarrollar los estándares nacionales, las versiones nacionales, adaptando las metodologías desarrolladas en el Reino Unido, Francia, el ISO, a la realidad del país, es decir, una metodología aplicada con un poco de diferencia. Se pasó en el uso de vino de Chile. Bueno, los gobiernos ahora pasan, en Francia especialmente, tienen entrenado ciertos certificadores específicos que solamente ellos tienen acceso a la información, los guías, y ellos son los que entrenan a los productores a medir. Entonces el gobierno ayuda también a capacitar a los productores. Y bien, y también en el tema de contratación pública, los gobiernos más y más ahora intentan aumentar o menos, aumentar la cantidad de proveedores reducir el impacto ambiental de sus proveedores en contratación pública. Pero es un tema complicado de los acuerdos internacionales en ese tema. Quiero cerrar solamente con un comentario de que para las empresas ese ejercicio es muy útil. ¿Por qué? Porque da una metodología de medir la eficiencia en todas las cadenas de producción, que muchos no tienen. Muchos no saben que un proveedor, porque se está comprando una materia prima en un país, en África, en América Latina o en Asia, no sabe si ese proveedor realmente está haciendo de una forma muy eficiente, no sabe si el precio está bueno. Entonces, deja una empresa identificar dónde están los problemas en su cadena de producción. Y por eso hay las empresas que están muy
están participando mucho en ese proceso de metodologías. Veo menos como un tema de medio ambiente, más como un tema de eficiencia energética, eficiencia de sus proveedores. Lo que falta ahí creo que es que los incentivos de la empresa estén casados, estén muy parejos con los incentivos nacionales de cambio climático. Y bueno, y que todo eso se forma bajo un marco multilateral, ojalá transparente, abierto, claro para consumidores y proveedores y los gobiernos. Bueno, dejo ahí para mi discusión, sé que tenemos tiempo ahí. Gracias. Muy bien, gracias Martín. Muy bien, muchas gracias. Gracias Marcelo, nos ha dado una muy buena y gran visión de la incidencia de la huella de carbono en la oferta exportable de los distintos países y lo que pueda significar en cuanto al acceso al mercado. Yo te quería decir a Osvaldo y a ti que en esta audiencia tenemos no solo al director del Instituto Artigas, la Academia Diplomática Uruguaya, estamos representados por todas las generaciones de diplomáticos, tenemos niños allí sentados, al embajador Esquipani, sino también que están las nuevas generaciones de funcionarios diplomáticos en los cuales están inmersos en la importancia de este tema y van a ser quienes no van a tratar de llevar adelante la ejecución de la cuestión. Previo a dar paso a las preguntas, quiero invitar al director de la Unidad de Análisis Estratégico, el embajador Valles, como al subdirector embajador Lasarte, si tienen algunos comentarios que aportar a esta mesa de discusión y a las charlas que nos acaban de dar los especialistas de la CEPAL. Gracias, secretario general. Esto no estaba planificado. No. Así es la vida. No, dos o tres anotaciones. En primer lugar, el agradecimiento ciertamente a CEPAL. Esta es la primera acción, como decía el secretario general en sus palabras introductorias. Este es si viéramos la acción un poco de la Cancillería en su conjunto en este tema, este es el primer círculo de acción en términos de tratar de generar sinergias con instituciones internacionales y al interno de la sociedad uruguaya, no solo del Estado, sino de la sociedad uruguaya. Creo que ha sido una sesión como la pretendíamos, germinal. Seguramente lo más importante es escuchar las preguntas, las inquietudes que puedan surgir del público. De aquí surgen, creo que algunas indicaciones. Uno, de la potencial magnitud del desafío, de las oportunidades, del posible impacto, sobre la certeza de cómo, cuándo se va a ir dando, eso no lo sabemos porque es algo que está en curso, pero sí el impacto que habrá de tener, como bien fue indicado por los señores Rosales y Lafleur, y consecuentemente entendemos que esta es una responsabilidad, y ese es el enfoque, como responsabilidad de gobierno, de estar, digamos, en la avanzada de la investigación del tema. El impacto en particular sobre la especificidad que hace a la Cancillería es el impacto sobre el perfil exportador uruguayo, sobre las corrientes de comercio. Veo aquí gente involucrada en los grandes temas de infraestructura del país, el impacto que puede tener también sobre las corrientes, los flujos de comercio, las obras de infraestructura en términos de puertos, en términos de flujo de comercio de la región con el mundo. Entonces todo eso es necesario ir pensándolo en avanzada. Yo digo, lo único, el director general, con el gran apoyo que desde el comienzo se ha brindado a la unidad, es simplemente el agradecimiento por estar comenzando una nueva etapa de la Cancillería donde no nos detiene la coyuntura, sino tratamos de mirar un poco más allá para que las próximas coyunturas sean siempre mejores para nosotros. Con eso simplemente yo diría que podría abrir la sesión. Muy bien, le damos la palabra al embajador Lasarte. Muchas gracias, secretario general. Simplemente refrendar, reiterar las felicitaciones a los dos expositores, que son ambientalmente amigables, de acuerdo a la anotación que habían hecho. Y simplemente destacar, y ya creo que podemos plantear una primera inquietud, un aspecto que resaltó mucho el doctor Rosales fue la necesidad, dada la complejidad y la diversidad del tema, de involucrar al sector público.
y sobre todo involucrarlo a través de una adecuada, eficiente coordinación de esfuerzos, articulación de esfuerzos. La primera pregunta es, ¿no sería también necesario llevarlo a cabo, dado la globalidad del tema a nivel multilateral, a nivel regional? Y si se está llevando a cabo, ¿cuál sería esa hoja de ruta? ¿Cuáles serían las expectativas que CEPAL tiene en esa materia? ¿Y en qué medida Uruguay puede ser un factor de colaboración, un factor de respaldo en ese esfuerzo de articulación regional ante un tema evidente de creciente importancia como la incidencia del cambio climático en el comercio internacional? Gracias, secretario. Partimos con preguntas fáciles de responder. Obviamente, si pudiésemos desarrollar a la brevedad un enfoque regional, ese sería el óptimo. No tengo ninguna duda de ello. Sabemos, sin embargo, las dificultades que tienen estos esfuerzos regionales. Los niveles de toma de conciencia son variados, hay coyunturas a veces comerciales y hasta políticas que hacen menos viable avances rápidos. Sí, en todo caso, el desafío del cambio climático, entiendo, debería ser un tema que debe concitar el apoyo de todos los países de la región. Es cierto, hay temas como comercio en el cual hay diferencias entre los países. Hay diferencias respecto de cómo apearse en materia de liberalización comercial, acuerdos comerciales y otros. Pero en este tema, todos, independiente de nuestra opción en esas temáticas más específicas, vamos a enfrentar el mismo desafío y por lo tanto es una tarea dorada para avanzar en materia de cooperación regional. De hecho, en el documento que preparamos en CEPAL para la cumbre de Cancún, a propósito del nacimiento de esta Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, nosotros planteamos 8 temas donde podría partir esa cooperación. Eran 4 intrarregionales y otros 4 hacia el mundo. Y uno de esos 4 era justamente el cambio climático. O sea, la necesidad de ir unificando posturas, de hacer este monitoreo que hemos mencionado, de unificar estándares, normativas de regulación, ponernos de acuerdo entre nosotros, trabajar sector público y privado en cada uno de nuestros países, todo aquello. Esa tarea tiene prioridad. Pero, como yo no puedo, ¿no es cierto?, poner todos los huevos en una misma canasta, en paralelo, a nivel nacional, tengo que hacer esfuerzos para ir trabajando en esa dirección, empujando. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que la articulación público-privada en cada país es fundamental para dar ese vamos. Mencionaba que eso supone una coordinación entre agencias de gobierno también privilegiada, para jinetear, para conducir ese proceso. Otra dimensión importante, muy importante, es cómo estimular que entre cámaras empresariales de diversos países de la región también se establezcan estos vínculos de cooperación. Y claro, uno podría partir, es lo más obvio, partir por aquellos sectores donde el intercambio es más intenso, de manera de unificar allí normas, procedimientos, estándares, regulaciones. Y claro, uno piensa, por ejemplo, en el ámbito de Mercosur, y la industria automotriz allí es un candidato natural. Candidato natural, ¿no es cierto?, para unificar este tipo de normas, medición de huella de carbono, evaluar las distintas metodologías que mencionaba Marcelo, o buscar una alternativa, generar alguna, etc. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante, y yo soy un convencido que en este tema lo más probable es que las dinámicas privadas vayan mucho antes que las públicas, porque el bolsillo se le afecta de manera inmediata. Por lo tanto, seguir esos procesos, estimular dichos procesos. Y claro, Marcelo tocaba un punto muy importante, que es la distribución de los costos. No es lo mismo hacer el ejercicio de la huella de carbono para una gran empresa que para una empresa pequeña. Entonces aquí se abre un campo para que las políticas de fomento productivo que desarrollan los gobiernos, ¿no es cierto?,
apoyo a las pymes, a nivel de capacitación, certificación de calidad, asociatividad, etcétera, incorporen, por ejemplo,